En el siguiente video trataremos el tema de torres para líneas de transmisión y subtransmisión de 69 kV y mayores. Hablaremos sobre la especificación CFE J1000-50. Mi nombre es Ricardo Rochín y comenzaremos definiendo estas definiciones que serán muy importantes a lo largo del video. Iniciaremos con claro medio horizontal. Es la semisuma de la distancia horizontal de los claros adyacentes a la estructura de referencia. Tenemos claro vertical. Es la suma de las distancias horizontales entre los dos puntos más bajos de las catenarias adyacentes a la estructura de referencia. Defecto crítico. Es el defecto que se puede producir condiciones peligrosas o inseguras para quienes utilizan o mantienen la unidad de producto. Es también el defecto que puede llegar a impedir el desempeño de una función importante en la unidad de producto. Defecto mayor. Es el defecto que, sin ser crítico, tiene grandes probabilidades de ocasionar una falla o reducir en forma drástica la utilidad de la unidad de producto para el fin que se destine. Ok, continuamos con deflexión, que desde mi punto de vista es uno de los conceptos que más vamos a mencionar y que más tenemos que tener en cuenta a la hora de la elaboración de nuestro proyecto eléctrico, siguiendo con las especificaciones de la norma planteadas por CFE. Este concepto nos dice que es el ángulo máximo de cambio de dirección en la trayectoria de la línea de transmisión que permite la torre sin afectar su estabilidad, de acuerdo con su diseño eléctrico y estructural. El uso mecánico es el conjunto de parámetros máximos que identifican a una estructura, como son la deflexión en grados, el claro medio horizontal en metros y el claro vertical en metros. Uso eléctrico es la conjunción de parámetros de tipo eléctrico para diseño, como son la tensión en kV, el número de circuitos, números de conductores por fase, tipo y calibre de conductores. Ok, iniciamos con las estructuras. Estos son los tipos de estructuras más comunes y son las que son utilizadas aquí en México. Tenemos desde los 45 kV hasta un rango de 330 a 420 kV. Podemos ver que dependiendo de la tensión se maneja un tipo de estructura diferente a partir de lo que viene siendo las líneas de transmisión, ya que cada una maneja diferente tipo de voltaje para diferentes zonas. Iniciamos con la nomenclatura. Es muy importante a la hora de la elaboración de un proyecto eléctrico marcar pues nuestra torre, ¿no? Darle un nombre. La norma nos dice que el primer dígito indica la tensión eléctrica de operación. Estos son los siguientes números que van a indicar la tensión eléctrica. Tenemos desde 69 kV a 500 kV. El segundo dígito indica el uso de la estructura. Tenemos la suspensión de claros cortos, como suspensión de claros medios, suspensión de claros largos, si es para una deflexión hasta de 30 grados, deflexión de hasta 90, un remate hasta 45 grados, ya sea una transposición, una transición, una suspensión de claros largos y transposición, abreviada como CT, para deflexión y remate, abreviada como YR, y deflexiones y remate, como XYR. En el tercer dígito indicamos el número de circuitos o el número de polos de la estructura. En cuarto dígito indicamos el número de conductores por fase o por polo. El quinto dígito nos indica la velocidad de viento regional por un periodo de retorno de 50 años, que aquí en México va de los 120 km por hora a los 200 km por hora. El sexto dígito corresponde al tipo de corriente que transmitirá la línea de transmisión. Colocar A si es de corriente alterna o una D si es de corriente directa. Séptimo dígito, colocar la letra R al final de su nomenclatura
únicamente cuando se trate de torres con retenidas. La estructura. Bueno, en esta presentación nos enfocaremos más desde el stop, que es la parte inferior de la estructura de alta tensión, hasta el lado de las patas, porque eso es lo que le da rigidez y ayuda para los esfuerzos mecánicos y reducir todo tipo de riesgo. Hablaremos sobre la cimentación. Mencionaba anteriormente que el stop es un elemento de anclaje en la cimentación que hace una conexión con las patas de la torre para darle más rigidez mecánica y resistir todo el tipo de cargas de la estructura y soportar los esfuerzos mecánicos de esta. El stop es el elemento de anclaje al concreto de la cimentación. Se realiza un empalme y de ahí avanzamos a la conexión del stop con la pata de la torre, como se indica en el diagrama. Aquí podemos ver representado la distribución de fuerzas en la cimentación. Tenemos las cargas verticales y las cargas horizontales. Imaginemos que estos 4 puntos son las 4 patas de la torre. Entonces, la distribución de fuerzas horizontales entre las fundaciones de una torre de celosía varía según la cantidad de viento que recibe la torre, en sus elementos y la geometría de la estructura. Iniciamos con los conceptos siguientes, que son muy esenciales igual para la proposición y la elaboración de nuestro proyecto eléctrico en alta tensión. El vano es la distancia entre apoyos de una línea aérea de transmisión de energía eléctrica. La configuración típica de un vano es una línea de alta tensión. Incluye los cables flexibles tensionados con uno o con varios conductores por fase, fijados a los soportes mediante herrajes de suspensión o de anclaje y remate, como podemos ver en el diagrama. Es el punto de sujeción entre la estructura A y la estructura B. Tenemos diferentes tipos de vanos en nuestras estructuras de alta tensión. Primero, es el vano horizontal. Tenemos el vano vertical, el vano de viento y el vano de peso. Como vano horizontal, se define como la distancia horizontal entre los elementos de soporte o de apoyo consecutivos, como se ve representado en el diagrama. El vano vertical se define como la diferencia de elevación o el desnivel entre dos elementos de soporte o apoyos consecutivos. A diferente tipo de altura, pues eso es lo que nosotros le llamamos el vano vertical, como se ve representado en el diagrama. Así es como se mide el vano vertical. El vano de viento se define como la distancia resultante de la semisuma de los dos vanos horizontales adyacentes a una estructura. El vano de peso se define como la suma de las distancias horizontales de la estructura de soporte al punto más bajo de las catenarias o flecha de los cables adyacentes a la misma. El vano peso se utiliza para determinar las cargas gravitacionales que imponen los cables a una estructura. De la manera, siguiendo o continuando con el tema, es muy importante conocer lo que viene siendo las distancias de libramiento y las separaciones mínimas en cruces con obstáculos. Enfoquémonos en la primera parte de la tabla. Tenemos como libramientos mínimos las áreas peatonales, vías férreas, carreteras, calles, caminos, campos de cultivo y zonas de huerto. Las distancias que vamos a manejar de este punto a nuestro inicio de la línea, ya siendo de 115 kV y 230 kV, van a ser las distancias que se ven marcadas en la tabla. Más adelante veremos un ejemplo de la distancia que se debe tomar. Los libramientos y las separaciones mínimas en los cruces con otras líneas. Cuando tenemos una línea de alta tensión muy cerca de nuestro proyecto, debemos de considerar que si es el cruzamiento con una línea eléctrica y de comunicación de 50 kV a de 400 kV,
debemos de considerar este tipo de distancias que nos marca la norma, ya sea en 115 kb a 230. Este es un ejemplo de lo que viene siendo el libramiento horizontal. Es la distancia o separación horizontal medida desde la fase o del cable eléctrico hasta alguno de los obstáculos antes mencionados, como se muestra en la figura. El libramiento vertical. Ok, es la distancia o la separación vertical medida desde la fase o cable eléctrico hasta la superficie de terreno natural o suelo, como se ve en la figura. Hablaremos sobre las cargas. En el diseño de la estructura y en función a su uso se deben de considerar los siguientes tipos de cargas. Las cargas debidas a la masa propia de los componentes de la línea. Las cargas debidas a eventos climáticos, ya sea el viento, temperaturas extremas y hielo, cuando se indique en las características particulares. Cargas debidas a las maniobras de tendido durante la construcción. Y como último, cargas por mantenimiento. Las torres eléctricas pueden ser o se pueden clasificar como torre de suspensión. Soportan los conductores que están suspendidos de la torre. Tienen la misma tensión mecánica por cada lado. Torre de anclaje. Le otorgan estabilidad y firmeza a la línea y limita su posible destrucción cuando, por diversas razones, se rompa un conductor o apoyo. Torre de ángulo. Se utiliza para sostener los cables conductores en los ángulos. Torre de fin de línea. Son capaces de soportar tensiones generadas por la misma línea de distribución eléctrica, por lo que representa a un punto de anclaje de mucha resistencia. Torres especiales. Se suelen crear y utilizar para cruzar sobre líneas de ferrocarril, vías fluviales o de telecomunicaciones. Muchas gracias. Por mi parte es todo.